Hola, ¿cómo anda la cosa? Bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a tocar un tema sobre emprendimiento, ya que en el vídeo anterior les estuve hablando del MEI. No es más nada que una licencia para trabajar por cuenta propia. Hoy les voy a dar algunas ideas de cómo ir emprendiendo. Voy a hacer cerca de 10 o 15 videos donde estos videos los voy a colocar en una lista de reproducción dentro del canal que se va a llamar Emprendimiento de un Cubano en Brasil. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, que no les cuesta nada, y así se mantienen actualizados cuando saque alguna actualización en los videos. Si les gusta el video, dejen un buen like y comenzamos con cómo emprender en Brasil un negocio. Bueno, les diré que puede empezar comenzaré diciéndole pequeñas ideas que funcionarán a partir de muy bajos presupuestos. Para emprender un negocio en Brasil, en Cuba, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país del mundo, tienen que tener mucha capacidad de observación, mucha paciencia, no se pueden desesperar, mucha valentía, porque tienen que invertir, aunque sea bajo el presupuesto, tienen que invertir dinero y tiempo, y un poco de suerte, que ese, como digo yo, al que le toca, y al que no sale adelante, pero sufriendo un poco más. Bueno, vamos a empezar con produciendo, no sé, aquí en Brasil se consume mucho lo que es la parte de la comida, la parte de la bebida y la parte de la transportación. Es lo que he visto que funciona bastante bien. Hoy vamos a estar hablando sobre la parte de la comida. Pueden comenzar elaborando, no sé, aquí se consume mucho pasteles. Aquí en brasileño consume mucho lo que es pasteles de carne, pasteles de relleno, pasteles con relleno adentro. La pizza, así se consume mucha pizza. Aquí la pizza no es tan, bueno, las que yo he probado, son masas precocinadas que la hacen hasta con 2 días. Pueden probar haciendo, no le digo que pizza porque a eso es un poquito más complejo, pero pueden ir probando para colocar en la cafetería, que llaman depósito, como unos bar que traen mesa de billar, mesas para tomar, algunos depósitos que venden, tienen exhibidora que venden muchos líquidos y productos de primera necesidad, aceite, no sé qué. Ahí pueden hablar con los dueños y colocar, no sé, hacer unas papitas rellenas chiquitas para beber. Ir probando, hacer unos choripán, eso se hace con una masa que sabe hacer pizza, con la masa de la pizza y perro caliente, o chorizo, que era originalmente era la receta. Yo estuve haciéndolo en la cafetería que tenía en la casa y lo hacía con perro caliente, porque a un muchacho le volaba. Otras cosas que pueden ir probando, que llevan un poquito más, a ver, tienen que ir tirando para la caja, como digo yo, llevan un poquito más de inversión. Estas imágenes que están rodando aquí atrás, que esos son carritos de lanche o carritos de empanadas, carritos móviles que tienen cocinita adentro, tienen frío y venden cositas así, panes que se les llaman lanches, son panes preparados con cosas adentro, con carne, con panes cargados con cosas, con jamón, con queso, con hamburguesa. Empanadas de la que les estuve diciendo, traen croquetica, traen no sé qué y traen bebidas. Estos carritos llevan un poquito más ya de inversión,
Los carritos se registran en tránsito y Detran son móviles. No te cobran por colocar el carro en la calle, lo que te cobran es por el acceso a la luz. Así que tienes que hablar con la compañía eléctrica y hacer un contratico porque ellos te suministran luz a los postes eléctricos. Te ponen un reloj y todo para el consumo que puedas tener. Estos carritos los hay desde chiquitos hasta, he visto aquí hasta carros de casi 8 metros largos. He visto carros que lo puedes coger casi de apartamento. No decirte que tienen hasta baño. A esos son un poco más caros. Los carritos que les voy a enseñar están por abajo de 15.000 reales. Los hay incluso de 5.000, 6.000 reales. Esto funciona con el main que saqué en el vídeo anterior y que está por aquí. Que con el main, tú sacas el main y ahí no lo puedes hacer en digital, tienes que ir a la oficina, sacas el mail y pides un crédito para comenzar el negocio. No les recomiendo que cojan el crédito entonces para comprar el carro, para arrancar el crédito, con el crédito arrancarlo todo, tener un dinero para sumárselo al crédito y entonces empezar un negocio. El carrito es movible, lo puedes mover. La única desventaja es que tienes que coordinar con la compañía eléctrica para que te vayas a mover y ya cuando llegues al lugar esté la cometida para la corriente. Si no saben portugués, tienen que asociarse con alguien que hable portugués, ya sea cubano o brasileño, porque ahí tienes que interactuar con el público, que darle un poco de explicación, un poco de conversación para ir familiarizándote con ellos y que ellos se sientan cómodos con tu carrito. Con el carrito puedes poner mesas en los parques. Mesas las ponen después de las 6 de la tarde por lo que he visto. Y ya las recogen a las 12 de la noche. Yo voy a subir esta semana un vídeo de 2 o 3 parques, como iba a ver por la noche en la moto. Voy a subir unos vídeos ahí de 2 o 3 parques para que tengan una idea de cómo funciona. Eso que le dije de las papitas rellenas, de cositas elaboradas para freír, eso lo pueden coordinar también con los carritos. Es a ver si funciona porque las personas que tienen negocios chiquitos no creo que les interese mucho poner otro producto de otra persona porque le puede tumbar el producto de ellos. Acuérdense siempre que el salario aquí promedio está de 1.200 a 1.600 pesos y con un carrito o con un negocito casero que te dé por arriba de los 2.000 pesos es un negocito bastante bueno, ya que depende de ustedes y el crecimiento de ese negocio depende de ustedes. No estarían trabajando con un patrón arriba donde estarían sobre un negocio que ya está fundado, que lo hacen ustedes nada más que es aportar fuerza de trabajo, donde el salario va a ser el mismo y con un pie puesto arriba todo el tiempo trabajando. Por eso es que hago este vídeo para que más o menos tengan una idea de cómo emprender un negocio pequeño. En los carritos hay carritos también que venden cerveza dispensada, que no son, a ver, ellos venden bastante, pero no son muy habituales en los parques. Por ejemplo, en el 6 y 7 parque hay un carrito en un parque. Normalmente la gente consume cerveza botella, cerveza lata. Pero el carrito que he visto con la dispensada, la gente le faja mucho a la dispensada. Dispensada de cerveza cristal fría. Nada que ver con la cerveza agua que tomamos en Cuba. Los carritos también se puede montar la pizza. La pizza pueden montar para hacer comida. Aquí los brasileños comen mucho.
Y la comida aquí no es parecida a la que hacemos nosotros. Si logran hacer una comida con un sabor que les guste, es una ventaja que van a tener con el carrito. Con el carrito pueden hacer muchas cosas. El problema es tener el presupuesto de comprar el carrito. Y colocar el carrito en un lado que tenga un poco de suerte y tenga bastante salida. Porque no es montar el negocio, el problema del negocio es que tenga liquidez. La suerte del carrito, vuelvo a repetirle, que es móvil. Como pusiste aquí 2 meses, no funcionó y me voy 2 meses para otro lado. Y voy probando. Bueno, en el próximo video les voy a traer otro tema, como emprender otros negocios. Si les ha gustado tienen alguna duda, dejen un buen like, la duda la dejan en los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse que esto se va a poner bueno. Nos vemos en un próximo video.